Josué capítulo 2, versículos 1 a 19, dice así la palabra de Dios. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y a la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto he desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias este día, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos, por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros, por tanta paciencia, pero más allá de todo, Señor, por la obra de tu Hijo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sin el cual no mereceríamos nada más que muerte, destrucción, el infierno, Señor. Te rogamos en su nombre que nos ayudes esta mañana con este sermón, que nos ayudes a poner atención, Señor, y a que tu palabra sea predicada fielmente. Ayuda a que nuestros corazones sean alentados, que reciban lo que necesitan, Señor, cada quien en
el tiempo que esté pasando en su propia vida. Te rogamos, Padre, que tu palabra nunca vuelva vacía, así como lo has prometido. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido indignos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no merecemos nada de lo que tenemos? Y en realidad, esa es la verdad. Somos indignos. No merecemos nada de lo que tenemos. No merecemos nada de lo que se nos ha dado. Todo es por fe. Todo es por gracia. Estamos aquí hoy los que proclamamos ser salvos solamente por gracia del Señor. No tenemos nada por qué jactarnos y descansamos en esta palabra fiel, en esta palabra firme, de que es solamente a través de la fe que podemos estar tranquilos, confiados. Y es esta preciosa fe que salva, que vamos a repasar el día de hoy a través de la vida de Rahab, de esta mujer, de esta ramera, que tenemos pues más de lo que creemos acerca de su vida, acerca de cómo era, acerca de quién era a lo largo de la Biblia. Entonces vamos a aprender que el Señor nos ama y nos ha dado esta salvación solamente a través de esta preciosa fe que viene de Él. En primer lugar, hermanos, para hablar de esta preciosa fe, podemos decir que esta fe que salva, esta preciosa fe que salva, es entregada por gracia a pecadores. Tenemos que reconocer primeramente que somos pecadores, que estamos enfermos, que somos indignos, que no lo merecemos, que como Cristo dijo, he venido por los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de un médico. Tenemos que entender esa verdad y esa declaración en aras de entender cuán grande es este don de la fe que se nos ha sido dada. Somos completamente pecadores, completamente podridos, completamente corruptos. No hay unos más que otros y quizá, humanamente hablando, Rahab sería la descripción perfecta que alguien daría de alguien indigno, especialmente en ese tiempo el pueblo de Israel. Primeramente por el hecho de que era una mujer gentil, no pertenecía al pueblo escogido de Dios. Y eso desde un principio la ponía en un círculo aparte, ¿verdad? El pueblo de Israel pues la veía diferente, la veía como no parte de la obra que Dios estaba haciendo. Más allá de ello, no creo que sea necesario explicar a qué se dedicaba, ¿verdad? Era una persona cuyo pecado era público. Esa es la diferencia, porque no quiero poner a Rahab como un ejemplo de pecado mayor que el que tú y yo podemos tener, porque eso sería incorrecto. Simplemente el pecado que ella tenía era público, cualquiera podía verlo, cualquiera podía describirlo, cualquiera podía decir, miren, señalarlo. Ella se dedica a esto. Era una ramera, se dedicaba a ello. Entonces, desde el punto de vista humano, Rahab pudiese ser un ejemplo de indignidad en cada parte de su vida y lo que representaba como persona. Pero como dije, no debemos encasillarnos ahí, no debemos quedarnos en verla a ella como un ejemplo aislado o como un ejemplo distante, porque cada uno de nuestros pecados nos coloca exactamente en ese mismo lugar. No nos admiremos cuando veamos que alguien peca de diferente manera que nosotros. Es simplemente una manera diferente de ofender a Dios, al único Dios vivo y verdadero. Y esa es la realidad.
Como Cristo dijo, no hay nadie que pueda dar un paso adelante y tirar esa piedra en inocencia. No hay nadie que te pueda mirar a los ojos con desprecio desde un pedestal, diciendo, yo no soy pecador así como tú. Estamos en el mismo barco. Sufrimos estas consecuencias en nuestro día a día. Y esto, hermanos, sí nos debe entristecer, sí nos debe causar dolor en nuestros corazones, pero también nos ayuda a ver cuán precioso es este regalo de la fe que Dios nos da. Normalmente tendemos a estar acostumbrados a recibir porque nos lo hemos ganado, a recibir porque lo merecemos, a recibir porque se nos debe, como el salario. Este no es el caso. Esta fe es tan preciosa que se da a personas que no lo merecen para nada. A la escoria, a los gusanos, a los viles, a aquellos que nos revolcamos en el lodo. Y que además disfrutamos de ello, como dice Romanos, ¿verdad? Así de fuerte es el pecado, pero así de brillante es la luz. Así de preciosa es esta fe que se otorga a personas que no lo merecen, como Rahab, inmoral, gentil, pecadora. La elección de Dios no tiene nada que ver con quién somos, con lo que somos, con lo que hemos hecho, pensado, dicho, con nuestras intenciones, con cualquier cosa que salga de nuestro corazón corrupto. La elección de Dios no tiene nada que ver. ¿Quién de nosotros habría sido elegido si fuera por nuestros méritos? Nadie. Esa es la respuesta correcta. Nadie. La protagonista de nuestra historia, Rahab, tampoco lo merecía. No había nada en ella para que pudiesen fijarse en esa virtud, ni humanamente, ni mucho menos en el plano espiritual, celestial, desde la perspectiva de Dios. Pero es ahí donde debe tocar nuestros corazones y veámoslo desde la perspectiva que lo veamos. Si somos salvos, si somos hijos de Dios, debe tocar nuestros corazones primeramente para agradecer a Dios por esta grandeza en amarnos cuando no lo merecemos. Y segundo, para que sí nos duela cada vez más nuestro pecado y que nos queramos alejar de él. Y si no eres cristiano también, esto debería tocar tu corazón en el sentido de buscar a aquel Dios que da este tipo de fe y este tipo de gracia de una manera gratuita. Como dijo el pastor en la mañana, no tienes que hacer nada porque no puedes hacer nada. Rahab no podía hacer nada, sin embargo se le concedió este don, esta preciosa fe que salva a una pecadora, como dice Efesios 2, 8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Aquellos que son salvos no tienen nada en qué gloriarse más que en Jesucristo. En segundo lugar, esta preciosa fe que salva solo viene de Dios y a través de un conocimiento adecuado de Él.
La preciosa fe que salva solo viene de Dios y a través de un conocimiento adecuado de Él. Podrán decir, ¿qué conocimiento adecuado de Dios podía tener una ramera gentil? ¿Qué tanto podía saber ella de Dios para conocerle de tal forma que le fuese entregado este don de la fe preciosa que salva? La Escritura es clara en cuanto a cómo somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto por medio del oír, y esto por medio de la palabra de Dios. Creemos en que todos somos salvos de una misma manera, ¿cierto? Creemos que todos somos salvos a través de Jesucristo, pero las circunstancias en que se daba esa salvación eran diferentes y son diferentes para cada persona. Es exactamente la misma salvación impuesta, esa fe sobre Cristo nada más, pero se daba en diferentes maneras. Aquí Rahab cuenta cuando se encuentra con estos espías que ella ya había escuchado de lo que Dios estaba haciendo, de cómo Dios estaba con su pueblo y cómo estaba haciendo maravillas y cómo estaba venciendo reyes. Las palabras que usa son de confianza, son de fe, no solo es de temor, porque pues era milagroso lo que estaba ocurriendo, el mar siendo abierto, reyes poderosos siendo conquistados, pero no solo era eso. Podemos ver en ella una verdadera fe que es completamente extraña. Una verdadera fe que puede incluso meterse en problemas con su alrededor, con su tierra, con su pueblo, con su rey. Una verdadera fe que sobrepasa todo ese miedo. ¿Y de dónde viene esa fe? De ese conocimiento de el único Dios vivo y verdadero. Lo que Rahab había escuchado de Dios, que no sabemos cuánto era, que no sabemos exactamente qué cantidad de palabras, de hechos acerca de Dios había escuchado, pero era eso lo que el Señor había utilizado para darle esa fe, ese conocimiento y reconocimiento de que Dios es el único Dios vivo y verdadero, es lo que Dios usó para crear fe en esta mujer, para darle ese regalo precioso. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Venimos aquí a la iglesia quizá desanimados, quizá sin ánimos de escuchar, quizá porque nos invitaron y queremos ser corteses con la persona la cual nos invitó, o simplemente porque estábamos teniendo un mal día y entramos aquí. Pero la palabra de Dios que es predicada, la palabra de Dios que es enseñada, es poderosa para mostrar quién es el único y verdadero Dios. Y a través de ello Dios entrega ese don, ese regalo inmerecido de esta fe. Vean lo que dice el versículo 8. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Se fijaron lo que dijo? Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Algunos dentro del mismo pueblo de Dios les costaba reconocer que Jehová les había dado esa tierra, que Jehová les iba a dar la victoria. Y tenemos historias justo de espías diciendo, no vamos a poder conquistar esas tierras porque hay gigantes. Y aquí tenemos a esta ramera gentil, pecadora, diciendo, sé que Jehová, no sé que ustedes nos van a ganar, no, sé que Jehová les ha entregado esta tierra.
esa fe solo viene de Dios. Esa fe no es una fe que se pueda producir. No es algo que salga de nosotros, es algo que Dios nos da. Es una fe en que Dios iba a hacer las cosas. Y ella también tenía fe en lo que había hecho. En el versículo 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tenemos declaraciones similares de algunos grandes hombres de Dios. Tenemos declaraciones así de parte de David, de parte de Moisés. Pero aquí estamos hablando de una gentil. Conocía a Dios suficiente para poder declarar que Dios es el único, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Vuelvo a lo mismo. Esa fe, para creer eso, viene de Dios. Estas declaraciones hermosas tienen que venir de Dios, no de nuestro propio corazón pecaminoso. En tercer lugar, esta preciosa fe que salva produce obras y cambia tu vida. Yo creo que Rahab había sido tocada por el Señor antes de que los espías llegaran ahí, porque es antes cuando ya había escuchado lo que Jehová había hecho. Y también por su reacción, porque en cuanto los espías llegan decide ayudarlos. Y como dije, eso le podía traer consecuencias. De hecho, hombres de parte del gobierno, de parte del rey, vinieron a su casa para preguntar por estos hombres que, según creo, por rumores, se había escuchado que estos hombres extranjeros habían entrado a casa de ella. Porque si vemos el contexto, pues ya tenían sus reservas, ¿verdad? Aquí en esta ciudad de Jericó ya estaban espantados por lo que Dios estaba haciendo, y al ver entrar hombres extraños a su ciudad, pues sonaban las alarmas. Y vemos que Rahab decide esconderlos, decide estar de su parte, aún sabiendo que podía tener consecuencias. Decide incluso mentir, ¿verdad? Cuando le preguntan por estos hombres, dice, sí estuvieron aquí, pero se fueron. Ya no están, y si estaban arriba, los escondió. Ahora, no justificamos el pecado, ¿verdad? No justificamos la mentira, no creemos en el fin justifica los medios. Mentir no estaba bien. Pero vemos que ella estaba dispuesta a meterse en problemas, incluso quizá perder su vida si era descubierta, por ayudar a estos hombres de esta tierra extranjera con este Dios que para ellos en ese momento como tierra era ajeno. Para ella ya no. Algo había ya en su corazón para hacerla actuar de esta manera y para hacerla no solo declarar lo que declaró, sino actuar como actuó. Ella buscaba misericordia. Si lo vemos en los versículos 12 y 13, les dice a los espías, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces, no veamos esta petición como los escondí y ahora me deben algo. Veamos esta petición que les está haciendo de salvar su vida como un ruego,
por misericordia, sabiendo que su Dios podía hacer misericordia. Ella entendía quién era ese Dios. Ella entendía que era el único Dios verdadero y que les estaba dando las victorias. Y entendía, por eso digo, no sabemos cuánto sabía del Señor, pero por cómo entiende las cosas, no creo que haya sido poco. Porque ella sabía que ese Dios único, verdadero, también era misericordioso para perdonar. No porque había escondido a los espías, no porque le debiera algo, sino porque reconocía cuánta gracia había en él. Yo no veo esta petición como un dame y te doy, sino como un clamor por esa misericordia de aquel Dios que sí conocía. También obedece. No solo vemos sus declaraciones, no solo vemos su confianza y su ruego por misericordia, también vemos su obediencia, porque los espías le dicen qué hacer. Le dicen que tiene que poner esta señal en la ventana. Lo hace. En el versículo 14 ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Entonces, un poco más adelante vamos a ver cómo ella hizo esto y cómo ocurrió lo que los espías habían dicho, cómo fue librada. Pero ella obedece, ella hace la instrucción que se le había dado, tanto de llamar a las personas, a su familia, a su casa, como de poner esta señal. Ella tenía fe y de alguna manera el hecho de llamar a su familia, a su casa, era predicación y era evangelio. Era como cuando Moisés les decía, cuando Noé, les decía a todos, vengan al arca porque solo aquí hay salvación. Y Rahab hacía algo de esto también. Vengan a la casa, entren a la casa porque aquí tendrán salvación. Y nuevamente no sabemos exactamente las palabras que ella decía. Pero estoy seguro, convencido de que ella no les decía, ya hice un trato con los espías y aquí mi casa va a estar segura, sino el Dios vivo y verdadero habrá de tener misericordia de todo aquel que crea en él. Y por tanto venga a la casa y entre. Ese es el evangelio. Así dice la Biblia. Todo aquel, no importa lo que haya hecho, no importa quién sea, no importa dónde haya estado, ni cuántas veces haya pecado, todo aquel, no que entre en la casa, sino que crea en Jesucristo, habrá de ser salvo, habrá de ser perdonado, se le habrá de tener misericordia y es gratis. Solo ve a Cristo.
Para la familia de Rahab, así como para Rahab misma, era gratis este perdón. Solo tenían que entrar en la casa. Asimismo, solo tienes que mirar a Cristo. Arrepiéntete de lo que has hecho y mira a Cristo y serás salvo, porque este mismo Dios de misericordia, este mismo Dios perdonador, habrá de perdonarte. No echará fuera a nadie que vaya a Él. Es promesa suya. No rechazará al que vuelve arrepentido. Y no castigará más a aquellos que han llegado a sus pies. Mereceríamos el castigo, pero Él ya no lo va a dar, porque su Hijo lo pagó, porque su Hijo murió por todos nosotros, por todo lo que hemos hecho y lo que habremos de hacer. Porque nuestro pecado no acaba cuando somos salvos. Seguimos en un cuerpo corrupto, con nuestra carne todavía con fuerza, con dominio. Pero habrá de ser algún día, como estudiamos en la escuela dominical, vencido por fin, nuestros cuerpos renovados, y hemos de gozar con Dios para siempre. Pero para gozar con Dios para siempre tenemos que estar bien con Dios. Por eso se llama evangelio, ¿verdad? Buenas nuevas. Las buenas noticias es gratis para aquel que quiera venir. Como punto número 4, esta preciosa fe que salva también nos hace perseverar. Y para esto en cuanto a la perseverancia, vamos a utilizar algunas otras porciones de la Biblia para ver qué fue de Rahab después. Si gustan acompañarme en sus Biblias al capítulo 6, aquí mismo en el libro de Josué. Josué capítulo 6, versículos 20 a 25. Josué 6, 20 a 25. Dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Aquí estamos en el contexto ya donde van a entrar a conquistar esta tierra de Jericó, donde habitaba Rahab. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Vemos en primer lugar, como dije, que Rahab hizo tal y como los espías le habían dicho. Esta preciosa fe que salva la había hecho también actuar en obediencia al Dios en quien creía y en quien creía que le salvaría. Vemos que fue salvada, por tanto, tuvo que poner la señal como le fue dicho. También vemos que están aquí sus padres, sus hermanos y todo lo que le pertenecía. Entonces, ellos también entraron. Ella hizo esa labor, como vimos, de evangelismo.
Y todos estaban ahí. Vemos que la promesa es cumplida, pero más allá de que la promesa es cumplida, vemos algo hermoso. Rahab la ramera habitó con Israel. Habitó con Israel. No solo le fue perdonada la vida y se le dejó que se fuera, que hiciera lo que quisiera, sino que habitó con Israel. Israel, el pueblo, no es algo místico. Era el pueblo elegido de Dios que en ese momento estaba trabajando con él. Pero habitar en el pueblo de Dios, habitar con Israel, simboliza la pertenencia a su familia, la pertenencia a su pueblo. Pero no solamente una pertenencia temporal, no solamente una pertenencia, digámoslo así, étnica, no solamente una pertenencia familiar terrenal, sino una pertenencia perpetua dentro de la familia de Dios. ¿Por qué digo eso? Donde volvemos a ver vista mencionada a Rahab después de estos acontecimientos en Josué es en Mateo. Si quieren ir allá. Mateo capítulo 1. De hecho, iniciando este evangelio. Mateo capítulo 1. ¿Alguien sabe cuál es el contexto de Mateo capítulo 1? Lo dice el versículo 1. ¿Qué dice? Libro de la genealogía de Jesucristo. Ahí en Mateo 1, versículo 5, dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí, el papá del rey David. Prominente rey, el más grande rey que ha tenido Israel o que tuvo Israel hasta ese momento. La ramera, la pecadora, está en la genealogía de David, que es la genealogía de Jesucristo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios mismo, Dios encarnado, vino, descendió directamente de esta ramera. ¿Qué nos dice esto? Cuánta misericordia y gracia tiene Dios. Dios no elige a los buenos, a los perfectos, a los justos. ¿Por qué? Porque no existen. Existimos personas como tú y como yo, pecadores, rotos, alejados de Dios, que ni lo quieren buscar, que ni quieren acercarse a Él para nada. Personas que seguimos pecando como el rey David, como este gran prominente hombre de Dios elegido, un hombre conforme al corazón de Dios que también pecó de una manera muy fuerte. No sabemos del resto de la vida de Rahab, pero sabemos que siguió pecando, como tú y como yo. Lo que sí sabemos es el desenlace, porque aquel que la salvó, la hizo perseverar, al punto de pertenecer a la familia de Dios, al punto de ser parte del Israel celestial, de la iglesia universal, de la iglesia invisible, con nosotros, con Adán, con Moisés, con Salomón, con todos. Y esta perseverancia que viene también de Dios a raíz de esta fe preciosa que viene de Dios, se extendió también en la vida de Rahab, tanto que fue ejemplo
Vemos de ella también en otro capítulo muy, muy famoso. Hebreos, si quieren ir allá también. Hebreos capítulo 11. Nuestro hermano Pablo va encaminado hacia allá. No tengo duda que será un mensaje muy, muy edificante, pero vean el versículo 31 aquí en Hebreos 11, el cual es conocido como el capítulo de la fe y que es, podemos decirlo de alguna manera, como una exposición de hombres y mujeres que son ejemplos de fe para todos nosotros. Vean lo que dice el versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab aparece en el capítulo de la fe, al lado de entre hombres como Abraham. Que paréntesis, Abraham, conocido como el padre de la fe, también vemos sus caídas por falta de fe. Eso lo digo para que veamos que todos somos iguales. Lo que nos hace diferentes del mundo no viene de nosotros. Lo que nos hace diferentes del mundo es un don que Dios nos entrega. Lo que nos hace que no paguemos lo que debemos en el infierno eternamente no viene de nosotros, viene de Dios y es entregado así, a ti y a mí. Que valoremos, hermanos, esta fe. Que valoremos cuánto el Señor nos ama para rescatarnos de nuestro pecado también. Para rescatarnos cuando no merecemos nada. Y para perseverarnos también hasta el final. Aquel que inició la obra la ha de culminar. ¿Alguien de ustedes hubiera apostado a que esta ramera hubiese estado en este lugar de honor en la genealogía de Cristo del Salvador? ¿Alguien de ustedes habría apostado por ella para estar como ejemplo en el capítulo de la fe en la Biblia? ¿Alguien? ¿Y alguien habría apostado por mí o por ustedes? Nadie. Así de grande es nuestro Dios. Así de maravilloso. En Santiago 2, versículo 25, vuelve a mencionar a Rahab. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Este es un versículo complicado, ¿verdad? Que habla acerca de lo que parece ser obras, que ella recibió lo que recibió por lo que hizo, pero hemos visto que no. Y si se fijan en este contexto de Santiago, ¿quién es el otro ejemplo? Abraham, que también se dijo, ¿verdad? Le fue contado por justicia, pero que su fe le fue contada por justicia, y eso es lo mismo que le fue contado a Rahab, su fe. Todo lo demás en ella, todo lo demás en Abraham, todo lo demás en David, todo lo demás en cualquier gran hombre o mujer que menciones en la Biblia o en la historia, todo lo demás es basura. No hay más. Todas las obras son basura. Le fue contada por justa, por esas obras que hizo, por su fe.
Así que amigo, amiga, acércate a Dios. No porque eres bueno, no para intentar mejorar, porque muchas veces no somos mejores que el mundo en muchas cosas. Pero eso no importa para nada, porque la oferta de Dios es gratuita. Vengan a mí. Cristo lo dice. Vengan a mí los que están trabajados, los que están cansados, los que tengan sed. ¿Y quién son esos? Todos. Todos. Reconoce tu incapacidad. Reconoce tu pecado y ve a Cristo. Nosotros, hermanos, no tenemos más que regocijarnos, que pedir perdón, que acercarnos a Dios confiadamente. Que estar siempre en ese canal, reconociendo nuestra indignidad, sí, reconociendo nuestro pecado, sí, pero también sabiendo que somos declarados justos por la fe que se nos ha dado. Los justos, los injustos somos declarados justos. Y Dios te ve así como estás, así como eres, así como piensas, así como actúas. Aún hoy Dios te ve justo. Porque te ve a través de su Hijo. Aquel que murió por ti y que está sentado hoy a la diestra del Padre, intercediendo por ti. Cuán justo es Cristo, así de justo eres tú. Que realmente inimaginable es pensar que una ramera, que un asesino, que un lo que quieras, que un yo, seamos declarados justos, completamente justos, sin nada más que pagar por la bendita fe, por la preciosa fe que nos ha salvado. Demos gracias a nuestro Señor Jesucristo por ella. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, por los ejemplos que podemos ver en ella, porque sabemos cuán indignos somos, Señor, cuán merecedores de castigo y del infierno, pero así como con Rahab, de quien tuviste misericordia cuando no lo merecía. Así como con Rahab, que la hiciste perseverar hasta el fin, aún cuando seguía teniendo pecado. Sí, Señor, has obrado en nosotros y nos has entregado este regalo precioso y perfecto de la fe. Ayúdanos a continuar. Sabemos que no podemos dejar de caer, pero sí podemos, Señor, correr a ti, correr a Cristo, cada vez más arrepentidos y adoloridos por el pecado y cambiar, Señor, mejorar en tus fuerzas, no en las nuestras. Te rogamos, Señor, eso, que valoremos nuestra salvación y que la cuidemos con temor y temblor. Te rogamos, Señor, gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo.